¿Qué tal? Como siempre es un placer saludarles y en esta ocasión quiero dirigir mi comentario a lo que será la discusión y aprobación de la reforma electoral que tendrá lugar en las instancias legislativas correspondientes, es decir, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque esto es una reforma de carácter constitucional que propuso el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, para ser muy específicos, y para ello, pues bueno, se designó una comisión presidencial para generar una especie de foros en donde se escuchara las distintas voces que estuvieran interesadas en dar su respectiva opinión respecto a esta reforma electoral que evidentemente al gobierno de la República le urge que se desarrolle, porque el 1 de febrero ya inicia lo que sería el periodo ordinario de sesiones. Aquí hay diversos puntos que se tienen que analizar, que se tienen que discutir con la debida sensatez y mesura, más allá de cuestiones ideológicas y sobre todo de intereses de carácter político, mezquino, económicos incluso, porque todo esto afecta, por supuesto, el escenario también de la parte de este país en el ámbito de cuestiones que tienen que ver con presupuestos, que tienen que ver con los propios dineros que se van a destinar hacia los partidos políticos, que es uno de los temas prioritarios. Pero a su servidor lo que le preocupa es el tema inherente a la autonomía del Instituto Nacional Electoral. De hecho, quien presidió esta comisión presidencial para analizar los distintos puntos de vista sobre la misma con ciudadanos de toda índole, me refiero a Pablo Gómez, pues bueno, él mismo dijo que este tema de la autonomía no era como una situación o una arista sumamente importante. Para su servidor sí lo es, porque las reformas electorales que han tenido este país no han sido precisamente con el afán de privilegiar a grupos de carácter político, económico, aunque evidentemente cada quien va a tener su respectivo punto de vista, su respectivo juicio sobre esto. Y parafraseando al distinguido maestro José Woldenberg Karakovsky, algún día le escribió un libro muy interesante que se llama precisamente La mecánica del cambio político en este país, y donde precisamente lo que se ha buscado son arreglos institucionales que sirvieran para fortalecer una democracia incipiente como la nuestra. Y no quiero que este comentario vaya o se tome de una manera insidiosa, tendenciosa, pero recordemos que los órganos constitucionales autónomos que aún sobreviven, y me expreso de esta manera por todo lo acontecido con la desaparición de otros órganos constitucionales autónomos, que todos sabemos a los que me refiero, pero los que quedaron, como es el caso concreto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han dejado mucho que desear con su actuación. De tal manera que en el 2027 vendrán elecciones intermedias muy importantes que evidentemente a la Cuarta T, a Morena, le preocupa, porque los saldos de lo que hasta ahora se lleva desde la época de López Obrador y lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum no han sido realmente resultados muy promisorios que digamos. Es decir, se plantea, y lo voy a decir abiertamente, aquí lo que se trata o lo que se preocupa, o lo que me preocupa o nos preocupa a varios analistas del escenario político nacional, es precisamente que se crean condiciones tendenciosas y que no sean evidentemente parciales, que nuevamente se le vuelva a dar un golpe a este sistema de partidos políticos que tanto nos ha costado crear, pero además de partidos políticos que sean verdaderamente representantes de los ciudadanos y no solamente manejados por familias que buscan y lucran con sus intereses personales y, vamos a decirlo, con negocios que al día de hoy les han dejado ganancias formidables. Es decir, está en riesgo la autonomía de un instituto que, parafraseando a Winston Churchill, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas literalmente,
y por otro lado que, pues bueno, obviamente esto signifique un retroceso al proceso de democratización que ha llevado este país y que, insisto, no ha sido nada sencillo. Por otro lado, lo que se prevé es, desafortunadamente, como pasó con la reforma al Poder Judicial, se hicieron foros, se escucharon algunos comentarios, algunos puntos de vista, pero finalmente fueron dos, y así lo voy a decir, dos personajes de cuyos nombres no quiero acordarme, quienes no solamente traicionaron a su partido, sino al pueblo de México, los que definieron el rumbo de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, y dicho sea de paso, el descrédito hacia ese órgano del Estado está realmente más que presente. Y será quizá la misma suerte la que corran quienes están en el órgano central del INE, en los órganos públicos locales electorales de este instituto. Vendrán, pues obviamente, un desempleo. No quiero ser pesimista, pero por eso es que hablé del Poder Judicial, y desafortunadamente quienes durante muchos años han trabajado ahí perderán su lugar, y con ello también se verán afectadas sus respectivas familias. Esto es lo que está pasando con esta reforma. Hay muchos temas que discutir. Se ha hablado de los plurinominales. Morena es uno de los fehacientes defensores de que se elimine esta figura, pero no olvidemos que muchos de ellos son plurinominales, los que se han visto también beneficiados precisamente de esta figura. Así es que no tienen por qué ser doble moral. Finalmente, con esto cierro, en la política y los políticos no hay realmente no hay lealtad, no hay un voto realmente de confianza. Son por lo regular, y también me disculpo con quienes realmente han utilizado sus cargos públicos para coadyuvar al mejoramiento de las condiciones políticas, sociales y económicas de nuestro país, pero curiosamente el estereotipo y el arquetipo del político mexicano, como en otras partes del mundo, ha sido de lo más deleznable, porque su sello ha sido el de la corrupción, ha sido el de ser simple y llanamente partidarios de negocios personales y familiares, y falsos precisamente en sus promesas y desde luego en cumplirlas. Ojalá que esta reforma electoral que se va a discutir y evidentemente se va a aprobar por la evidente mayoría con la que cuenta Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, no le dé un tiro de gracia a los avances que se han tenido en este escenario electoral de este país, y que definitivamente han sido muy costosos para nuestra nación tan ávida, no solamente de un país justo, equitativo y democrático, sino además alejado de toda clase de demagogia, como ha sucedido en los últimos tiempos. Hasta pronto. Gracias por su atención. Chao.